Buenas tardes, mis queridos oyentes de la radio. Jesús está contigo. Hoy estoy aquí con un invitado especial que vamos a comenzar nuestro programa Mi vida, mi historia. Un hombre usado por nuestro Señor Jesucristo, un hombre maravilloso en la presencia del Señor. He tenido la oportunidad de ver cómo Dios lo usa grande y poderosamente. Yo los invito a que no se pierdan ni un momento de escuchar a este hombre, que Dios lo usa de una manera tan sobrenatural, y él nos va a contar hoy su vida y su historia. Hoy yo estoy aquí con el evangelista Pastor Euclides Mejía, y lo voy a dejar con ustedes para que él no esté orando por cada uno de los que nos están oyendo y por este programa. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de los que puede escucharnos en esta preciosa tarde a través de esta emisora maravillosa. Jesús está contigo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Euclides Mejías. Soy venezolano de la ciudad de Guayana, específicamente del barrio Brisa del Paraíso. Y allá es donde nace este servidor de Jesucristo, y agradecido pues del Señor en esta tarde de estar aquí reunidos con todos ustedes que me pueden escuchar en esta preciosa tarde. Sé que será de bendición, sé que van a ser bendecidos en los lugares donde se encuentran, en sus casas, en sus departamentos, en la playa, donde estén, en el campo, que puede llegar esta frecuencia a través de esta bendición que Dios implementó. Creo que usted va a ser bendecido, y quisiera pues orar para dar inicio a esta bendición, que sea el Todopoderoso tomando el control y el dominio. Usted preparándose ahí, sentándose un momento, dedicándole su oído. Si está ocupado ahí, no sea como Marta, sino sea como María. Aunque esté trabajando, aunque esté movimentando sus manos, sus pies, pero si tiene posibilidad de sintonizarse allí y estar atento a lo que Dios va a hacer en su vida, creo que va a ser de gran bendición para todos los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, Dios mío, reconociéndote que tú eres Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el único, Dios mío, que puedes darnos la vida, la salvación, la esperanza. Solo tú eres el que nos sostiene. Por ti, Dios mío, fueron hechas todas las cosas, Señor. Y sin ti, Dios amado, nada de lo que se ve, de lo que fue hecho, Dios amado de la gloria, subsiste, porque tú eres el Todopoderoso, Jesús. Te adoramos, Dios del cielo, te glorificamos y te exaltamos. Te pedimos que tomes el control, el dominio de todo lo que vayamos a hacer en esta cabina, Padre amado. Que tú seas el Dios de los cielos, que vayas viajando a través de tu omnisciencia, Dios mío, omnipresencia, y que tu poder se manifieste en cada vida, en cada hogar, que va a escuchar, Dios amado, tu palabra, que va a escuchar, Dios mío, oh Dios del cielo, lo que se pueda hacer en este lugar, Dios de la gloria, una adoración, un consejo, ellos sean ministrados por ese poderoso Dios de los cielos. Te pedimos que a la distancia todos los que están sintonizados puedan ser tocados por el poder de Dios, sean tocados por la presencia de Dios, sean impartidos por la poderosa palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, Dios. Haz conforme a tu voluntad. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios bendiga a nuestro hermano pastor evangelista. De verdad yo me siento contenta y agradecida con el Señor de que le haya aceptado esta invitación para estar aquí hoy con nosotros. Me gozo en el Señor pues de ver las maravillas que Dios tiene hecho en su vida. ¿Amén? Hoy nosotros vamos a estar preguntándole una serie de preguntas a nuestro evangelista, y sé que muchos de los que nos están escuchando van a ver lo maravilloso que es Dios y lo que Él puede hacer en nuestra vida, transformarlas de una manera tan sobrenatural. Pastor Euclides, estoy agradecida con el Señor de que usted esté hoy aquí. Amén. Y que Él venga pues a hacer lo que Él quiere hacer en este momento, en esta hora, amén. Y que no solamente nos escuchen nacional, sino internacionalmente, porque sé que Dios tiene grandes cosas tanto para usted como para mí y cada uno de los que nos están escuchando. Amén. Amén. A mí me gustaría empezar con esta pregunta que dice:
¿Quién era Euclides Mejías antes de conocer a Jesús? Gloria al Señor. Excelente pregunta. Y creo que es una de las preguntas que siempre nosotros debemos llamar reflexión en nuestras vidas. ¿Quién éramos nosotros o qué éramos nosotros? Solo con pensar qué éramos nosotros, quién éramos, nos damos cuenta que verdaderamente existe un Dios, que no hay otra forma de llamar o de interpretar lo que nosotros estamos viviendo, estamos pasando hoy, la alegría y el gozo que sentimos de tener a Jesucristo en nuestros corazones. Nos hace entender que cuando una persona en la antigüedad caminaba en el mal, caminaba en la oscuridad, caminaba contrario a Dios, y hoy conforme al conocimiento que tenemos ahora adquirido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, decimos, wow, verdaderamente tuvo que haber sido una intervención divina para nosotros decir, si no, yo estuviese muerto, si no, yo estuviese perdido. Bueno, yo en ese sector donde nací, en Brisa del Paraíso, y fue una bendición siempre conocer a mucha gente buena, pero en toda esa gente también hay mucha gente de mal proceder. Ya sabes que en los barrios siempre se mueve mucho delictividad, mucha droga, muchas personas que caminan pues erradamente. Y el joven, cuando está ya en su juventud, ya tú sabes que el joven siempre busca manera de sobresalir, de impactar, de hacerse sentir de que él es fuerte. Y también fui arrastrado por esa corriente también. Y eso me llevó cada día a más ataduras, como los vicios, como la delictividad, de andar en robo y en cosas ahí que me fueron envolviendo más, ¿verdad? Aunque teniendo una madre que oraba por mí siempre, pero que nosotros con nuestro libre albedrío tomamos decisión. Quiero seguir, quiero estar ahí, quiero profundizar, quiero meterme con esto. Nosotros tomamos esa decisión y tenemos consejos que nos dicen no lo hagas, pero en nuestra rebeldía, nuestro pecado, ¿verdad? Lo hacemos. Eso llevó consecuencias en mi vida, pero yo siempre entiendo que todas estas cosas no podemos ponerlas por encima del testimonio de Jesucristo, o de la sangre de Jesucristo, o del propósito de Dios en nuestras vidas. Pienso que Dios dice su palabra que vino a buscar lo vil, lo despreciado, lo que está desechado, lo débil, para Él establecerlo, para fortalecerlo, para hacerlo algo, para construir de esa persona o de donde no piensa la gente, la sociedad que puede ser algo. Él dice, yo voy a hacer con esa persona algo poderoso, yo voy a tener planes con ella, yo lo voy a hacer. Y así mismo estaba yo, desechado. Mucha gente llegaba a darle noticia a mi mamá, oye, usted no sabe que Euclides anda con la gente aquí más peligrosa del sector, y ya lo hemos visto en esto. Y mi mamá con aquella convicción y aquella fe siempre decía, sí, está en las manos de Dios. Y es una de las cosas que nosotros como creyentes debemos de mantener, la fe de que aunque mismo viendo muchos de nuestros familiares hundidos en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en los vicios, en la maldad, nosotros tenemos que mantener una fe y decir, esa persona tiene que cambiar. Entonces yo soy un pecador más, pero que la gracia de Jesucristo lo alcanzó. ¿Amén? Amén. Es maravilloso saber lo que Dios hace en la vida de uno y que puede cambiar una vida de destrucción para una vida sana y una vida de abundancia. Amén. Amén, amén, sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue su encuentro personal con Jesús? Aleluya, poderoso. En el libro de Daniel 4:2 dice que conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho en mi vida, ¿me? Hecho conmigo. Y yo pienso que después de andar en todas estas cosas, llegó un punto donde yo digo así, la oración estaba haciendo efecto, porque no le llamo de otra forma. Estaba en mi mejor momento, digo yo. Estaba saliendo con la gente que estaba amazonada, ya andaba en distintos planes, ya con sindicatos y cosas. Estaba creciendo ya. Aunque yo nunca me daba a conocer así, siempre todo lo hacía escondida por el temor que mi mamá, oye, no quiero que tenga un hijo que la deshonre y así. Pero yo digo, la oración estaba haciendo efecto. Un día pasó un amigo y me dice, oye, hoy tenemos una fiesta ahí, Euclides llega a las 9. Vamos a esperar que como a las 9:10 ya empieza a calentar y a ponerse bien. Yo dije, bueno, está bien.
nos vemos ahorita, pues está empezando, voy como a las 10, 11. Dale, pues. Y recuerdo que dije, me voy a alistar, me voy a vestir. Y empecé a vestirme. Pero de repente me pongo en la computadora y miro que está ahí un video, dos videos ahí. Y dije, voy a ver algo, una película antes que... Y empecé a buscar una película. Está aburrida, está chimba, no me gusta. Hasta que de repente vi un testimonio que está allí, un CD, y dije, voy a colocarlo. Tomé este CD, ¿de qué se trata esto? Y que recuerdo que coloqué el DVD en la computadora y empezó a reproducirse. Y empecé a escuchar y a ser partícipe de todo lo que... Y wow, y empezó a hablar del testimonio que esa mujer tuvo, que tuvo una experiencia con Dios, que hizo. Yo decía, wow. Y recuerdo que ese fue lo único que me acuerdo de ese momento. Cuando coloqué ese CD, de ahí pasó un tiempo que quedé fue llorando debajo del escritorio mismo, quedé tirado de rodillas pidiéndole perdón al Señor y lloro y lloro. Y mis padres todavía no habían regresado al culto, transcurrieron ese horario como 3 horas aproximadamente. Yo tirado, llorando, debajo de ese escritorio, y digo que ese fue un día que me marcó porque nunca había sentido pues lo que sentí en aquel día. Me gozo en el Señor porque no es otra cosa sino que las manos del Todopoderoso diciéndote, oye, te amo, quiero que busques de mí, quiero que entiendas que no puedes soltarte de mis manos. Y ese día siempre lo recuerdo, siempre me veo, cuando cierro mis ojos siempre veo que estoy de rodillas tirado ahí debajo de ese escritorio y Dios tratando mi corazón, hablando muchas palabras. Todo lo que yo tenía de la mente de maldad, la mente que tenía corrompida de querer ser más grande, se derrumbó en ese mismo instante. De allí, bueno, el Señor me permite, yo ese mismo día me reconcilié y fui a la iglesia. Yo no me reconcilié en público con nadie, nadie sabía nada. Le dije, mamá, ¿cuándo mañana hay culto? Me dice, no, mañana no hay, pasado mañana. ¿Por qué no? Porque mañana van a hacer unas oraciones nada más. Yo voy para esas oraciones. Y desde ese día comencé a ir. Y pienso que desde ese día empezó un plan de regeneración en el ser humano. Confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero pienso que en unos Dios trata de una forma que los lleva rápido, y en otros en mí fue quitando de mi vida muchas cosas que están guardadas ahí, que no nos permiten llegar a esa gran bendición que Dios tiene de cumplir el ministerio. Sí. Bueno, yo me alegro de verdad ahora en este momento, yo me gozo cada vez que yo lo veo a usted predicando el Evangelio. Amén. Y como de la forma que Dios lo usa. Y es como una admiración para uno el ser humano, ¿verdad? Verlo de esa manera y ver todo lo que Dios ha hecho en su vida, pues, y en su familia, y agradecida con el Señor, pues, de tener el privilegio de conocerlo. Amén, amén. Gloria al Señor. Después que ya te conviertes, que tienes un encuentro, ¿a dónde fue que comenzó tu ministerio? Bueno, ahí ese tema también es importante porque también pienso que es uno de los puntos donde ya ahorita, desde esta perspectiva de ahorita donde estoy, donde Dios me ha permitido estar aquí, con el conocimiento que me ha permitido adquirir durante todo este tiempo, la sabiduría que Dios te da, siempre recuerdas el principio, el inicio, y te das de cuenta que es así mismo que tiene que ser la persona que quiere verdaderamente amar a Dios y honrar a Dios. Siempre tiene que mantenerse con ese corazón humilde, sencillo, de servirle a Dios. Cuando inicié, la Biblia dice que en el libro de Juan 8:36, si el Hijo del Hombre libertare, pues será verdaderamente libre. Entonces esa libertad que Dios te da es para que tú entiendas que no puedes seguir en la misma vida que andabas. Eres libre para entender ahora las cosas nuevas de Dios. Y eso yo entendí las cosas nuevas de Dios, que era el ministerio que Dios quería, según Marcos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo tomé esa palabra literalmente y dije, es necesario predicar a la gente. No podemos estar dentro de la iglesia. Una vez congregando, estaba asistiendo. Recuerdo que allá, cuando te reconciliabas, te ponían, tú sabes, un periodo de 6 meses para poder darte una acción de gracia. Era como que ese y usted ahí, en la banquita ahí hasta, o un año, vamos a ver, depende del fruto, me dijo el pastor. Y yo tuve esos 6 meses, he llegado de primero, me iba de último, estaba pendiente de todas las cosas. Y pasó ese tiempo, pero tenía un hambre, un sed que se despertó así, una sed terrible
de hacer la voluntad del Señor, que no lo puedo detener ni un púlpito, no lo puedo detener un lugar, una campaña, una tarima, no, ningún escenario, sino que yo comencé a hacer la obra del Señor. Empecé a caminar por el barrio, empecé a repartir panfletos, repartir tratados y se los daba a las personas y hablaba de Jesucristo. Mucha gente empezó a ser transformada a través de eso. Empecé a hacer vigilias, yo recuerdo con mi esposa, así, al pasar el ministerio, pues mi esposa en aquel entonces no, sino que con los hermanos que estaban ahí, casi mi madre, hacíamos vigilia, ayuno, y luego fuimos avanzando en eso de una manera tan poderosa que mucha gente se empezó a unir a las vigilias, se empezó a unir a las actividades espirituales. Y luego no éramos solamente Euclides, sino era un grupo de gente que iba a evangelizar todas las tardes de 4 a 5, de 5 a 6, lo llamábamos culto relámpago. Y ese horario, ese espacio lo tomamos para hacer un culto antes del servicio normal que tenemos de 7, 8 y 9. Nosotros íbamos en 5, 6 o 4 a 5, ya estábamos haciendo el culto relámpago. Recuerdo que la mano de Dios se movía poderosamente a través de que te colocaba personas para que pudiesen efectuarse pues esas actividades, el sonido, el hermano. Luego tenía un intercesor, luego tenía otros predicadores más que ya no tenía nada. Ya era un grupo de jóvenes tomando el barrio totalmente. Llenos de esa presencia del Señor. Wow, eso fue maravilloso porque pienso que son unos tiempos marcantes de tu vida. Porque a mí no me detenía, o yo no estaba detrás de una fama, detrás de una exhibición, de que me vieran. Yo estaba detrás de un corazón que buscase a cumplir la voluntad de Dios. Yo quiero que mi corazón te obedezca. Y cada vez que caminaba por los barrios, por donde me metía, hermano, era de bendición. La gente era libre en los hogares, nos llamaban para que hiciéramos servicios en sus hogares. Pienso que así es que Dios obra en un corazón contrito y humillado y que se entrega para servirle a Él. Amén. Bueno, a veces nosotros vemos que Dios nos llama a todos, nos dio un don, nos entregó eso en nuestras manos para nosotros Amén. Ejercerlo en esta tierra, así ¿verdad? Es. Y a veces nosotros nos atrasamos, no queremos, muchas de las personas que estamos en este mundo, no queremos a veces hacer la voluntad de Dios. Pero es bonito y maravilloso hacer la voluntad de nuestro Padre, amén. Amén. De agradarlo a Él. Amén. Así es. ¿Has tenido alguna experiencia sobrenatural con Dios alguna vez en tu vida? Si la has tenido, cuéntanos cuál es. Bueno, sí, esa pregunta, Verusca, ahorita donde estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. liderando las personas que Dios nos ha permitido liderar ahí. Uno de ellos se acerca y me dicen a mí, ¿usted no ha tenido así experiencia con ángeles? Como así, pues como usted ve mucha gente que cuenta, no, sí, yo estaba en el infierno y vino un ángel, me sacó, y yo estaba casi ardiendo, o yo estaba al peligro de la muerte, así, me atropelló un carro y me mató y me cachapó. Fueron cosas como que tú dices extremo, tú dices, wow, pero Dios lo llevó al extremo y el hombre, ¿verdad? Entonces pienso yo que Dios trata con cada uno para darle una experiencia así marcante, ¿verdad? Y a otro, literalmente solamente que entiende el llamado y se rinde delante de Dios. Y Dios no lo pasa por ese asunto así tan, ¿me entiendes? Porque da el corazón que entendió el llamado, no fue rebelde y obedeció. Yo pienso que en mi vida ocurrieron muchas cosas donde yo, ¿verdad? Experimenté la presencia de Dios, donde yo vi que Dios hacía cosas que, wow, sobrenaturales, hablar de milagros, que fueron marcantes en mi vida y todo esto. Yo digo, wow, esto fue poderoso. Pero pienso que ahora poseo una experiencia sobrenatural así, que verdaderamente marcó mi vida. Así que yo digo, es la más fuerte que yo he tenido, que es que después de la muerte de mi madre, ¿verdad? Mi madre partió con el Señor y yo estuve muy afligido porque yo estaba aquí en Brasil y yo tenía que estar en Venezuela, no conseguí ir. Hicieron todo aquel acto fúnebre, fueron a sepultarla y yo no pude estar y quedé con aquella, tú sabes, aquella agonía, sí. Aquel asunto de uno querer, oye, Dios mío, pero no sé por qué no pude ir, por qué no me permitiste, Señor, yo tenía que haber estado. Y pasé un tiempito ahí en ese asunto, que me paraba un poco y pensaba, y de repente con el corazón muy agitado, tuve un sueño
me recuerdo que estaba dormido así y realmente cuando me levanto del sueño como a las 4 de la mañana ya, yo recuerdo que en el sueño la vi a ella en la casa ya, la vi que ella me dijo, yo sé que tú querías venirme a ver, pero tienes que entender que ya yo partí y estoy bien, sé que tú querías hablarme, decirme, y no hace falta que me digas porque yo sé que qué es lo que tú me querías decir con respecto a despedirte y todo eso. Yo te he enseñado algo, permanece en eso, continúa, ¿no? Y esas palabras para mí fueron como, bueno, fueron del punto que yo cuando me levanto a las 4 de la mañana así, sentí una paz, pero una paz sublime. No sentía ni dolor de su partido, no sentía nada. Sentía una alegría y un gozo que duró hasta las 5 o 6. Sabes que se fue con el Señor. Yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Porque yo estaba convencido, pues ella como pastora, ella partió con el Señor, uno dice, pero no era de duda, era como de que yo quería despedirme, abrazarla. Sí. Y ella me dijo, no, ahorita yo te doy este abrazo aquí. Eso fue una experiencia maravillosa. Y de cómo que, y en ese abrazo, de ese sueño y esas palabras, confortaron mi corazón de un punto que yo dije, wow, Señor, tú eres que hace todas las cosas, tú permites las cosas con un propósito. Y de ahí me levanté con una paz. Te puedo decir que ahorita yo tengo convicción. Tengo a veces tristeza así porque me dice, oye, vale, no, pero no igual. Se lo comparto a mi hermana y me dice, wow, Clive, tú dices, Dios te bendiga, pues porque eso que tú estás diciendo está reciente, pues nuestra partida, nuestra madre, nos duele mucho y qué bueno que tú tengas esa paz. Y ella estaba muy triste, ella le pegó bastante porque es más allegada a ella, muy triste y no podía ella, hasta que Dios hizo una misma experiencia con ella. Me dijo, Clive, tuve un sueño donde la vi, me habló y ahorita me siento fortalecido. Yo digo, wow, Dios confirmándonos, pues, que para fortalecer nuestras vidas, ¿verdad? Dios puede, ¿entiendes? Establecer ese momento, pero por amor a nosotros, para que uno no tome fuerza, pero fuerza para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Porque no solamente fuerza así para echar para adelante para la vida, no. Dios sabe que nosotros queremos obedecer y honrarlo a Él. Y un sentimiento, un dolor humano aquí, te va a limitar un tiempo, te va a dejar frenado, no vas a actuar con la misma. Ahora, una vez que te dan esas noticias, te dicen, no, continúa en el trabajo. Yo te doy un abrazo. Yo estoy contigo, ya veo para ti, voy a descansar, pelea tú la batalla. Yo dije, wow, eso todo lo que es el mismo Dios de los cielos. Y esa ha sido para mí ahora y es la experiencia más marcante para mí. Escuchando esa experiencia que el Señor te permitió, puedo ver que me hizo venir a mi mente que el Salmo 23:1, si no me equivoco, dice, Jesús es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad? Dios conoce pues nuestras necesidades, nuestros problemas, todo lo que nosotros, y Él suple de forma a lo que nosotros necesitamos. Él sabía la situación que estaba enfrentando en ese momento y Él sabía y permitió que sintieras, que tuvieras esa experiencia para que tuvieras que Él está contigo. Amén, así. Y que Él puede llenar ese vacío que en un momento sentiste. Amén. Solamente Él llena los vacíos que nosotros sentimos, ¿no? Así es, solo Dios. ¿Cuál ha sido la lección espiritual más difícil que has tenido que aprender en el camino al Señor? La lección espiritual, oye, a diario enfrentamos, que digo, decisiones, enfrentamos batallas y luchas ministerialmente, ¿verdad? Y espiritualmente en nuestras vidas, que es lo que nos forma al creyente y es lo que nos garantiza a nosotros de que vamos creciendo en el Señor y a través de que somos probados en todas estas áreas y ya podemos estar aprobados, pues. Yo pienso que una de las experiencias así más contundentes, así espirituales en mi vida que me ayudó a nosotros a entender fue el tener personas pues que te hicieran la guerra, que se oponieran a tu vida y que te dijeran así, no, este no tiene nada, no, y bueno, creo que de ese tipo de personas que
señala Sí. y determina como si fuesen Dios Sí. sobre las vidas de las personas. No, este no, que va, este no es evangelista, no, esto es, porque así fue que me trataron muchas personas. No, a ti te falta. Y yo decía, ay, pero en lo que yo veía completar los requisitos, ¿qué era? ¿Qué es completar los requisitos para poder ser un evangelista, un hombre de Dios? ¿Qué es? Y veía que muchas personas podían hasta predicar, ¿verdad? Con mucha elocuencia y mucho dominio de palabras, pero cuando tú te das de cuenta, esa persona tiene envidia en su corazón, tiene odio, rencor, y yo pienso que en la parte espiritual de nosotros, eso es lo que nos enseña Dios, permitirnos pasar por eso, que otros te señalen, te juzguen, te critiquen, porque así fueron los mismos apóstoles, ¿me entiendes? Ellos fueron perseguidos, fueron señalados. ¿Para qué? Para que ellos fueran aprobados cada día. Una vez que entendí este misterio, digo, oye Señor, tiene que ser así. Para nosotros recibir aprobación, debemos ser vituperados, debemos ser juzgados. Aún todavía, sirviéndole al Señor, pienso que esa es la lucha del creyente que tiene más influencia, que venga un familiar tuyo y también te tire tu juicio, te discrimine, te diga que esos son los que más a veces que están siempre ahí dándote. Y tú dices, oye, pero debe ser un familiar de apoyarme. No, pero para eso mismo es que Dios te está permitiendo que los que están a tu alrededor te dejen, para que tú no te sientas en el confort de que mi familia, porque sea todo hombre mentiroso y solo Dios verás. Entonces, Dios te permite que ellos te vituperen para que no pienses que, como siempre no han sido buenos contigo, nunca se han metido contigo, te refugies en ellos, sino que te refugies en Dios. En todas tus dificultades espirituales, siempre tengas a Dios como principio y base, ¿me entiendes? Amén. Es cierto, a veces nosotros, las personas más cerca pues, de nosotros nosotros pensamos en el momento que nos orillan aún más, y a veces nos orillan a buscar más de Cristo. A veces nos hacen cosas que uno va a los pies de Cristo. Y por eso Dios nos permite pues tener esas personas al lado. Y yo, bueno, le doy gracias al Señor de verdad, porque como le dije anteriormente, usted es un hombre de ejemplo para muchas personas. Nosotros vemos como quien dice, el rostro de Cristo en usted, ¿verdad? Y cada vez que hemos compartido pues en vigilia, más que todo, ha sido algo sobrenatural, maravilloso, y me gozo en el Señor por eso, ¿no? ¿Cómo mantienes viva tu pasión por Dios en medio de este sistema? Bueno, esa pregunta hoy es bastante general, porque ya no sería abarcarme a mí solamente, sino a cómo hace cada ministro, cada pastor, cada evangelista, cada hombre de Dios. Incluso de cuando emigramos de Venezuela para acá, la guerra se intensificó, porque en este país hay que pagar todas las cosas y ya tú no tienes aquel tiempo, aquel espacio, aquella libertad de programar actividades y estar en todos lugares a la misma vez, sí, de decirle amén a todas las actividades. Ahora tienes que organizarte, aquí sí, aquí no, porque voy a trabajar, aquí tengo que cumplir. Y esto lo compartía pues, con mi hermano Carlos Gordillo. Recuerdo que cuando llegó aquí a Manao le dije, oye, vas a estar un tiempo de descanso, ministro. Un hombre muy usado por Dios, un hombre que verdaderamente para mi vida siempre ha sido un testimonio de un hombre humilde. Pues. Y así lo considero en el Señor. Y el hombre me dijo, pero ¿cómo así? Yo digo, oye, yo te lo digo por experiencia, porque cuando llegué aquí fue trabajo, y muy pocas actividades, pues salía a hacer y fue fuerte para mí poder estar aquí en este país y ejercer la voluntad de Dios o mantenerme, como estás preguntando, mantenerme en la búsqueda de la comunión. Pienso que todo hombre de Dios tiene un reto extraordinario, incluso más aquí en Brasil, ¿verdad? Y para mi vida fue no que yo como hice, sino yo pienso que como Dios hizo en mi vida. No la capacidad y lo que yo pude hacer para que Él me sostuviese, no. Yo entiendo que ha sido Él detrás de mí. ¿Qué ha sido en mi vida? Yo he mantenido una palabra que es que tu propósito en mi vida se cumplirá. Tu propósito. Y en las peores circunstancias, te digo que estas palabras las repetí en mis peores circunstancias. Decía,
tu propósito en mi vida se cumplirá. Esa palabra siempre estuve hablándola, siempre estuve en mis momentos difíciles, en mis momentos de bajas, en mis momentos de altas. Yo siempre decía, Señor, tu propósito en mi vida se cumplirá. Porque yo creo que la fe del hombre es ese brazo extendido tomando la gracia de Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Dios de los cielos, nos envía a través de su Hijo Jesucristo esa gracia, y es el brazo que se extiende para tomarnos, y nosotros a través de la fe tomamos ese brazo. Y pienso que no tanto lo que yo pude hacer, sino el Dios de los cielos obrando en mi vida, obrando en mi corazón, haciéndome entender, mira, todo lo que tú tienes o lo que puedas adquirir en esta tierra no va a llenar el vacío. Como Jeremías, con aquel fuego que dijo que traté de resistirlo, quise quedarme tranquilo y no predicar más, pero no pude resistirlo. Entonces pienso que todos nosotros que tenemos un llamado de parte del Señor, y que Dios nos ha llamado a hacer la obra, a liderizar, a ministrar las cosas de Dios como sacerdote, pienso que la responsabilidad es mayor, no tanto por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él nos ha delegado, nos ha dado, el manto que nos ha soltado encima. Esa bendición, pienso que es la llama que se mantiene en nuestras vidas, y que nosotros como seres humanos pecadores lo que hacemos es tratar de apagarla, de normalizar las cosas, de trabajar en el día a día, y se nos pierde tiempo esencial, se nos pierde cosas muy importantes en la vida, y esa llama, pero nunca se extingue, siempre está allí. Y Dios, ¿qué hace? Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don del fuego del Espíritu Santo. Nota que él le dice, avívase, Timoteo, tú eres el responsable de esa llama que yo coloqué en tu vida. Tú tienes que ser responsable, tú tienes que asumir el compromiso. Le estaba diciendo al joven pastor Timoteo, tú tienes que poner la disposición en aprender más, en leer más, en orar, en buscar. El día que lo hagas, verás como la llama en tu vida va a arder, va a ser como una antorcha, va a ser como una fogata muy grande. Pienso que en el Señor así es. Nosotros somos responsables por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, pero creo que la mano del Señor es la que nos sostiene siempre. Amén. ¿Qué significa para usted realmente vivir para el Señor? Aleluya. Porque el programa era así, directo, pregunta y pregunta. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué significa para mí realmente vivir para el Señor? Bueno, eso estaba compartiéndolo anoche con unos hermanos de Corobado, que fueron a visitar a la iglesia. Ellos hablaban, yo le explicaba un poco con respecto a qué es servir al Señor. Servir al Señor, yo le decía, no es ser religioso, estar todos los días en la iglesia, porque hay gente que está físicamente, pero no está de acuerdo ni siquiera con la doctrina, no está de acuerdo ni siquiera con los programas que tienen en la congregación, sienten odio, sienten, ¿verdad?, indiferencia. Y yo pienso que vivir verdaderamente es nosotros llevar este evangelio con alegría, como hicieron los apóstoles, como hicieron el apóstol Pablo, que pasó por muchas dificultades. Ese hombre estaba verdaderamente, mira, golpeado, azotado, lo maltrataban, lo escupían, lo encarcelaban, lo flagellaban, mira, le hicieron de todo, maltratos por demás. Y él decía que esto en Romano ha venido a ser para gozo en su vida, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. O sea, él decía que esto iba a ser a contribución del evangelio. Él decía que eso, él no lo estaba mirando como maltrato, sino como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros, para esta generación ahora, para nosotros que leemos la palabra de Dios y vemos lo que fue plasmado allí, lo que él vivió. Decimos, wow, verdaderamente no era, no, el evangelio no es cualquier cosa así de estar todos los días en la iglesia, o de gritar, de cantar un coro, o de adorar, porque hay gente que adora. Pero cuando va a su día a diario, cuando va a su trabajo, cuando va a la universidad, ahí es donde se encierra. No es un cristiano, ¿verdad?, genuino, que donde está glorifica a Dios. No estoy hablando de gritar, pero cuando tú glorificas a Dios es porque si te una amiga tuya que te está contando un problema, tú le dices, oye, confía en Jesucristo,
porque Cristo siempre tienes una palabra de Dios, siempre tienes un gozo, aún mismo tú viviendo necesidad, aún tú teniendo escasez, aún tú teniendo problemas, pero como has sido marcado como hijo de Dios, los hijos son personas que tenían su posición, no eran esclavos, eran hijos, y los hijos siempre estaban donde se pararan, ellos decían, mira, ese hijo, y ese no es un esclavo, ese es un hijo, ese no es siervo, ese hijo. ¿Por qué? Porque su vestimenta, su manera de hablar, su elegancia, todo destacaba porque era un hijo y que no era un siervo. Entonces ellos tenían su anillo de autoridad, tenían su vestimenta, ¿verdad? Que si el hijo del rey, imagínate, el hijo del rey, no, ese es el hijo del rey. Eso, nosotros somos hijos del rey, señor de señor. Donde nos paremos, tenemos que dar a entender eso. Vestirnos, verdaderamente, como hijos del rey. Actuar como actúan verdaderamente los hijos del rey. Con amor, con misericordia, así. Entonces, ese es el evangelio. Vivirlo el día a día. No puede ser solamente en la iglesia, gozarte, y cuando salgas de la iglesia, sentirte triste. O sea, el gozo debe de permanecer. Y yo digo que eso es vivir verdaderamente. Sí. Que tú estés en la calle, y no estoy hablando de gritar y decir yo soy evangélica, porque no, yo no predico. Hay gente que predica en la calle. Dios bendiga a la gente que Dios le ha delegado esa función de estar en las calles, a toda parlantes y mucho sonido, pero tú aprende a vivir en el día a día como creyente, como hombre de Dios, que donde tú veas la necesidad, tú puedas dar una palabra, que tú seas de ejemplo para los demás, que los otros te miren y digan, oye, verdaderamente hay que ser así, o hay que aguantar, hay que resistir, tú tengas algo que darle a los demás y ser ejemplo para los demás, que cuando tú hables, no hables y los demás se rían también, y cuando hablan alguna palabra malinterpretada, y tú al final te fuiste arrastrada por la misma corriente y hablan la misma línea. No, los hijos hablan diferente a los siervos, los hijos hablan diferente a los esclavos, ¿verdad que sí? Entonces el que ha sido libre y que él habla como un hijo, habla como un hijo de Dios, se expresa como un hijo de Dios. No, mi padre no me permite entrar allí, no, las cosas, la Biblia dice que no podemos estar en esa cuestión de doble sentido, no, tenemos que alejarnos de eso. No, la Biblia nos enseña a ser más respetuoso, ¿verdad? Sí, eso lo dice la Biblia, claro. Tú le vas a enseñar a cada... Imagínate si todos los creyentes hicieran esa función, sí, en su día a día. El mundo fuese evangelizado más, pero hoy tenemos creyentes en la iglesia, los cuantos salen a público, a sus quehaceres, dicen, bueno, pero aquí está, no, porque yo estoy aquí en la universidad, o estoy aquí en la facultad, y estoy aquí, no voy a... ¿verdad? Porque aquí no es para estar hablando de Cristo. No, dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea, tú tienes que glorificar a Dios en toda tu manera de vivir. Por donde tú vas, tienes que glorificar a Dios. Incluso escuchaba en estos días un pasaje donde un predicador decía, nosotros debemos de glorificar a Dios a través de cuando comemos. Yo decía, pero ¿cómo cuando comemos? Él dice, claro, porque cuando tú comes, ¿verdad? Tú tienes que decir, oye, Señor, yo como para sostener este cuerpo, para que este cuerpo no se debilite y después venga se enferme y no te pueda alabar como debe ser. O sea, tú no comes por glotonería, tú comes para poder fortalecer. O sea, tú estás viendo que ya se dirige la adoración a Dios. Sí. Señor, yo lo hago para honrarte. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es para nosotros honrar a Dios. Si aprendemos este misterio, veremos cómo el caminar en el día a día va a ser como un verdadero cristiano. Amén. Varón, aquí hay una pregunta que es muy importante para mí, yo sé que para usted también y para los que nos están escuchando. Amén. Si pudieras decirle 3 cosas a la iglesia hoy, ¿cuáles serían? Gloria a Jesús. A la iglesia de Jesucristo. Sí. Sí. Bueno, yo creo que hay bastante iglesia aquí ya de Jesucristo escuchando, ¿no? 5.000 sí, que están ahorita conectados. Pienso que están escuchándonos y serían fundamental, pues, en nosotros, en nuestras vidas. Es que lo primero es que no perdamos la fe en Jesucristo, ¿eh? Este tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo donde la gente ya está dudando. ¿Por qué dudando? Porque no cree en Jesucristo como aquel que caminó por la tierra, que anduvo, que se sacrificó, como que nos predicó y nos anunció, nos habló, nos dio ejemplo, sino lo tienen ya como una imagen, y no literal, pero una imagen de referencia. No, respeta a Jesús o respeta a Dios y ya. Ya no es algo que tú, no, en mi corazón, sino
yo lo respeto es porque yo lo honro cuando su palabra dice no hagas esto, yo no lo hago porque yo respeto a ese Jesús. Yo pienso que ese es el punto principal, el número uno, que no perdamos esa fe de que ese es un Dios de santidad, eso es un Dios que demanda de nuestras vidas, que seamos imitadores a Él, que así como Él anduvo, nosotros también andemos, que caminemos como Él, que lo imitemos, porque ¿qué significa discípulo? ¿Verdad? Él es el maestro, nosotros somos enseñados por Él. Entonces, si somos sus discípulos, si decimos que somos sus hijos, sus siervos, pienso que debemos de obedecer y no una fe fingida, sino una fe verdadera, porque la fe verdadera es la que produce fruto. La fe verdadera es la que te hace dar fruto. Hay gente que dice, yo creo en Jesucristo. Y hablaba de esto que hay una corriente que se ha metido ahorita fuerte, que solamente por la fe, solo cree y pronto. Pero yo digo, está bien, la Biblia lo establece, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. La Biblia dice que confesare con su boca de que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él se levantó, que lo levantó entre los muertos y será salvo. Ok, sí, yo sé que es creer, apunta hacia creer, pero yo digo, la fe, ¿verdad? Una vez que ya tú la tomas en Jesús, ella va a generar fruto y te va a hacer que, porque como la fe es en Jesús y la fe es en la palabra del Señor, esa palabra en tu vida es la que va a generar los frutos, de tú poder caminar, actuar, andar conforme Él es. La segunda que podría hacer, esa es la primera. La segunda que yo puedo hablarle a la iglesia es que nos mantengamos en la palabra, ¿no? Que leamos siempre la palabra del Señor. O sea, que no nos dejemos mover por filosofías, porque ahorita hay una corriente, mucha gente estudiosa que tiene un contexto cultural, pues, de Israel, lo toman como referencia, pero no en todo. No puedes tomar el contexto de Israel en todas las cosas, y lo están apegando a que nosotros somos como judíos, pues, que debemos de prácticamente como ellos lo hicieron, así lo debemos de hacer. No, nosotros somos gentiles alcanzados por la gracia. En parte de cosas ahí podemos nosotros tomarla, pero no literalmente como ellos. Nosotros somos gentiles, la gracia nos ha salvado. El apóstol Pablo especificó con los ancianos ahí, pero ¿qué le vamos a poner a la gente para que tenga límite? Bueno, los sacrificados, los ídolos, los ahogados, entonces la sangre, esto lo establece, pero para eso el apóstol Pablo exhortó a Pedro, no, Pedro, ellos no son judíos, ellos son gentiles, si vas a estar con ellos, hazlo de corazón, hazlo sincero, no te por hipocresía. Entonces hoy en día quieren hasta judaizar al pueblo cristiano, gentil, para hacerlo, llevarlo por rituales, que si el aceite, que si la harina, que si el lazo, que si lo otro, y se convierte en un comercio, tú te das cuenta que la esencia es Cristo, la esencia es Él, o sea, Él es donde apunta todas las cosas, donde se centra todo y donde fue creado todo. ¿Por qué tienes que tomar otras cosas y rituales para meterlo y después aplicar la palabra? Pienso que no, nosotros somos gentiles, que hemos sido salvos por gracia, y que solamente por gracia nosotros podemos recibir esa salvación, podemos recibir las bendiciones de Dios. Entonces ese sería mi segundo punto, pues. Y mi tercer punto, no desmayar, pues la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a no desmayar en la oración. Pienso que ese es un punto, ¿verdad?, que es muy importante, pero como hoy en día no se habla de la oración como herramienta de guerra, se habla de la oración como un ritual de repetir y de encomiéndate a Dios, pues ya encomiéndate a Dios, y no se habla como aquello de que es para establecer en nuestro sector, en nuestra familia, una cobertura, en nuestro día a día, para que Dios nos libre de tentación. Eso está escrito. Nosotros fuimos llamados para que cada vez que nos levantemos en oración, exaltemos al Padre, oremos por el alimento, oremos para que no nos metan en tentación, sino que nos libre del mal. O sea, Él dijo, tienes que orar. Y hoy el pueblo de Jesucristo ya no ora como antes. Sí. Antes como era como punto referente principal, era una iglesia, orar, porque si tú oras las cadenas se rompen, porque si tú oras los enfermos se sanan, porque tú oras, entonces no es orar en la iglesia, pues está llamando a una oración íntima y profunda de cada creyente, donde se encuentren, donde estén, en todo momento orar sin cesar. Esta oración manifiesta una comunión más íntima.
para que no se enfoque en estos tiempos, que son tiempos peligrosísimos, ya que la tecnología y los avances científicos, el teléfono con todos sus aplicativos, nos absorben, nos quitan mucho tiempo de nuestras 24 horas del día. Y vamos dándole a Dios en la iglesia, y sin embargo dentro de la iglesia todavía estamos desconectados. ¿Me entiendes? Y hablándole a la gente que se congrega solamente un día a la semana. Esa gente que se congrega un día a la semana y que dice, ay, pero oraste durante las otras semanas. Porque pienso que si oraste durante la semana y el domingo fuiste a la iglesia, creo que te vas a gozar poderosamente, porque tu espíritu va a estar sensibilizado. Pero si no oraste y vas el domingo queriendo que Dios te aplaste de bendición, que Dios te sepulte de gloria, no. Se trata de una intimidad con Él. ¿Qué pasa con una persona cuando llega a la casa del Señor y ha pasado todo el día en su quehacer y no tiene una vida de oración? Cuando llega, lo primero que siente es el toque de Dios y comienza a llorar. Pero Dios, cuando te quebranta llamándote a algo. Te estoy quebrantando, ¿verdad? Porque quiero que tú entiendas mi palabra. Te da una palabra, tú tomas la posición. Y pienso que la posición que tiene que tomar la iglesia de Jesucristo es esta, la de oración por unos, por los otros, por los países, por todas las cosas. Amén. Amén. Eso sería mi tema. ¿Qué consejo le da a todos los que nos están escuchando para que den el primer paso que debemos tomar para que el Espíritu Santo invada nuestra alma? Aleluya, maravilloso, gloria a Jesús. Bueno, imagínate, son mucha gente que están ahorita escuchando y creo así porque la radio es así, no estamos aquí viendo a las personas, pero por el Espíritu podemos entender que hay gente necesitada. Lo tomo desde el punto de que salí de la casa, porque meditaba en el pasaje bíblico de Marcos capítulo 5 y Lucas 8, que habla sobre el demoniado gadareno. Este hombre estaba en un sepulcro, estaba siendo, como te digo, menospreciado por la condición que tenía, sucio, abandonado, nadie daba por él. Y en su condición, Jesús toma una decisión en el espíritu de ir para allá. Jesús está al otro lado de la ribera de ella. Él dice, vamos, crucemos. Y mediante cruzaban, dice que se levanta una gran tempestad. Y Jesús dice, oye, pero es que esta tempestad está tratando como de impedir lo que vamos a hacer. Pero él no se detiene, sino que continúa. Entonces llega a la ribera y consigue, el hombre es libertado por el poder de Dios, recibe la palabra. Jesucristo le dice, no vengas con nosotros, sino que anda y predícale a toda Gadara. Y Gadara fue salva, pues fue rescatada por la palabra de un evangelista que Dios levantó. Pienso que la sociedad menosprecia a mucha gente, la sociedad aparta, le pone la mano así a muchas personas, las menosprecia. Y pienso que esa tempestad, cuando venía de allá de mi casa para acá, oye, si esa lluvia también, yo decía, Señor, es fácil decir, no voy, hermano, no voy a poder ir porque la lluvia, no voy a poder ir porque el carro no llegó a tiempo, o no voy a poder. Pero cuando tú te das cuenta de que hay un propósito detrás de esto, hay gente que ahorita mismo nos está escuchando y que necesitaban esta palabra, necesitaban escuchar este mensaje. Hay gente que Dios ahorita mismo está restaurándolo, porque la palabra, cuando entra por el oír, viaja por su mente y entra y en su corazón y es guardada, esa palabra toma un efecto poderoso. Entonces hay gente que puede ir en su carro ahora mismo y siendo ministrado por el poder de Dios. Que así como ese hombre gadareno que estaba perdido, pues, pero tenía una identidad, él era judío. O sea, Jesús dijo, yo voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla con aquella mujer, ¿verdad? Le dice, no, yo voy a las... Y entonces Dios, cuando llega Jesús allá, él fue a buscar a esa oveja perdida. Él fue a buscar esa persona que estaba sepultada, menospreciada. Y vemos que siempre se va a oponer el enemigo para que nosotros no lleguemos al objetivo. Nunca pensemos que las cosas van a ser fáciles. ¿Sabes que cuando la mujer samaritana, en el libro de Juan capítulo 4, Jesús le encuentra en el pozo, le dice, mujer, le habla todas estas cosas, tú eres profeta? Sí, aquella mujer se convierte y va y predica a su tierra también,
y toda esa gente se convierte, esa gente acepta y reconoce pues la grandeza de Dios. Y yo creo que Dios siempre, pero Jesucristo para llegar a ese lugar, a Samaria, tuvo que caminar una distancia aproximadamente como de 70, 65, 70 kilómetros. O sea, eso le duró como unos 2, 3 días para llegar allá, sin parar, caminando. Por eso que cuando él llega al pozo le dice, estoy cansado, dame de beber. O sea, el hombre estaba cansado, Jesús un humano, Sí. pero que hizo un esfuerzo sobrenatural, un esfuerzo mayor. Cuando nosotros estamos casi desmayando, que no tenemos fuerza, decimos, no, pero hay una misión, y nos esforzamos, es porque hay una bendición. Ya cuando tú entiendes esto, tú sabes que tú te esfuerzas más en las cosas del Señor. Yo invito pues a que todos aquellos que nos escuchan, no piensen que solamente es decir Jesús y ya. Jesús siempre te va a demandar que hagas un esfuerzo más para conocerlo, un esfuerzo más para leer la Biblia, un esfuerzo más para arrodillarte con un corazón más sincero, más humilde, para que tú puedas tener una comunión con Él. Necesitas abrir tu corazón, pero tienes que hacer un esfuerzo. ¿Por qué un esfuerzo? Porque hay gente que tiene su rutina diaria y tienes que romper muchas cosas en la rutina. Sí. Sacar un tiempo para Dios. Y cuando sacas ese tiempo para Dios empezarás a notar el cambio que Él habla en su palabra. Hay gente que quiere notar cambios en Dios, pero no quiere darle parte a Dios en su vida. No quiere tomar un esfuerzo más. No quiere buscar a Dios como Él lo está llamando. Hay gente que tiene llamados ministeriales allí, pastores, evangelistas, profetas, gente que me está escuchando ahora mismo, pero que está detenido porque está en sus quehaceres y que ya tomó agenda ya su vida. Su programa semanal ya está ocupado, sí. Su agenda de sus 24 horas ya está ocupada, pero en el tiempo de Dios solamente una hora, un minuto, unos segundos. Dios dice, no, yo quiero que tú des un esfuerzo más para mí, haz un esfuerzo mayor y verás cómo tú vas a ver la recompensa sobre tu vida. Yo llamo pues todo ese pueblo que me está escuchando, esa gente que está escuchando allí, que Dios está dispuesto a bendecirte. Dios te va a dar esa agua viva. Amén. Esa agua que no te va a volver a dar más sed, esa agua que te va a mantener en alegría, que tu corazón va a estar gozoso, que no te vas a tener tristeza, y a causa de eso, de que tú te esfuerces para salvar a otro, porque del momento que tú lo haces para cumplirle a Él te va a honrar y te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú necesites, los recursos y la bendición. Así que creen esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Euclides Mejía. Él es un evangelista del Señor, usado grande y poderosamente por Dios. Y sé que muchos de los que nos están oyendo, muchos lo conocen y saben pues del gran hombre de Dios que Él es. Evangelista, tenemos 5 minutos para hacer una oración final pues por nuestros oyentes y que sea el Señor usándolo en este momento. Amén. Amén, claro que sí. Vamos a orar porque creemos que esta gente que está escuchándonos, ya Dios está ministrando en su corazón. Y vamos a orar para que los planes del enemigo en contra de estas personas que están ya determinando en su corazón ya decir, esta noche me levanto, desde ahorita me arrodillo y empiezo a buscar a Dios, desde hoy comienzo a orar. En todas las áreas de tu vida donde tú sientes que no te estás esforzando mucho para Dios, para agradarlo a Él, sé que Dios te va a fortalecer, pero recuerda que nunca es fácil. Siempre vas a tener una tempestad que se va a oponer, siempre vas a tener un desierto que va a ser largo para caminarlo, pero ciertamente cuando llegues a ese lugar vas a tener respuesta de la persona, de la familia, por cuanto estás pidiendo, la necesidad que tiene, se va a solucionar a causa del esfuerzo que hiciste para agradar al Señor. ¿Amén? Así que yo oro por tu vida en esta noche, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que tú eres un Dios real y verdadero. Dios mío, sabemos que tú estás aquí y estás allá al mismo tiempo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú puedas ministrar a los corazones, a las vidas que han escuchado tu palabra, que ellos puedan permanecer, creer, confiar de que tú estás actuando en sus vidas, que tú estás obrando en ellos, que eres tú que les llamas, Señor, a buscarlo, a servirle, a honrar a Dios del cielo, a saber que todo lo que están haciendo en este caminar en Cristo Jesús no es en vano. Todas las obras que haces, todo lo que haces para Dios, el esfuerzo que haces para Dios, ese esfuerzo va a ser recompensado en un día muy cercano. Te va a decir el gran yo soy, te va a decir, entra buen siervo fiel, que en lo poco que tú me has sido fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Te pido, Padre, que tú puedas fortalecer
tú puedas consolar sus corazones, Dios mío, que su prueba, Dios de su tempestad, su adversidad, su desierto por el cual están atravesando, no pueda impedirle, Dios mío, de que ellos abran su corazón para recibir tu palabra, para recibir tu llamado, para recibir, Dios mío, las buenas nuevas. Dice tu palabra, Dios mío, el libro de Apocalipsis, que tú estás a la puerta y llamas, Señor. Y si alguno oye tu voz, Señor, tú entrarás y cenarás con él. Hay una invitación ahora mismo sobre cada hombre, sobre cada mujer que ha sido marcado con propósito, que ha sido marcado con un llamado, para que tome fuerza y se esfuerce en el Señor, porque vienen tiempos peligrosos, pero Dios te va a dar la salida de todo, Dios te va a sostener, Dios te va a guiar a través de que tú seas una persona que lo ames, que lo honre y que hagas el esfuerzo en todo tu ser de servirle y honrarle. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios bendiga a nuestro evangelista, amén. Agradecida con el Señor de que Él esté aquí, que se haya podido pues hacer este programa, mi vida, mi historia. Todo aquel que quiera contar su testimonio también en la radio Jesús está contigo, está cordialmente invitado. Solo entrar en contacto conmigo, pueden entrar en Instagram y también vamos a tener a nuestro evangelista en vivo. Todo lo que hoy escucharon aquí va a estar en YouTube y en Instagram para que lo puedan ver y vean lo maravilloso que hace el Señor en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.